Bienvenidos a Reporte Especial. Mi nombre es Miller Arévalo. Transmitimos por nuestras redes sociales de Corrillos. Cada semana tenemos un invitado especial para tratar temas locales, regionales y nacionales. Reporte Especial es un programa con invitado especial para conocer un poco más en profundidad temas que por el afán del día se diluyen. Nos acompaña en esta ocasión Mauricio Mejía Abello, ingeniero civil, abogado, empresario. Estuvo en el Ministerio de Transporte, en la Alcaldía de Bucaramanga, en la Gobernación de Santander, diputado de la Asamblea Departamental periodo 2020-2023, desde su elección el 27 de octubre de 2019. Invitado muchas veces a la Asamblea, pero esta vez está como diputado. Conoce mucho de la Asamblea Departamental porque ha estado al otro lado, es decir, en los debates, pero como invitado. Pero esta vez está como integrante de la Asamblea Departamental de Santander. Señor diputado Mauricio Mejía Abello, bienvenido. ¿Cómo está usted? Miller, muchísimas gracias por esta cordial invitación. Saludo especial a Juvenal y a todas las personas que integran esta mesa de trabajo y a los televidentes que nos están hoy viendo y escuchando. Bueno, señor diputado, usted, como lo decía en la presentación, ha estado muchas veces en la Asamblea o estuvo mucho tiempo, muchas veces en la Asamblea, pero como funcionario representando a la gobernación, pero ya ahora está como diputado. ¿Cómo le ha parecido estar en la Asamblea? ¿Es lo que quería o lo que pensaba o lo que planteaba? Pues hay que reconocer algo, ¿no? Las asambleas departamentales han perdido mucho protagonismo en la esfera política e igualmente, también hay que decirlo, en el tema administrativo. Hay muchas cosas que ya no dependen directamente de las asambleas, competencias que se le han venido relegando a estas corporaciones que tal vez son las corporaciones más importantes que tenga el departamento de Santander, pero que desafortunadamente con las reformas de las normas cada vez son menos esas funciones que cumplen las asambleas. Sin embargo, el escenario del control político, que es tal vez su principal función, en esta oportunidad, pues ha funcionado, digamos que perfectamente bien, porque hay un abanico de representación dentro de esta misma corporación que generan muchas posiciones encontradas, mucha controversia, pero que yo creo que esa es parte de la democracia que se debe dar en este tipo de corporaciones. Hace unos días nos acompañó en esta misma sala el diputado Giovanni Leal y pues realmente coincidimos con él en que esta asamblea, pese a las anteriores que actuaban en normalidad y en presencialidad, esta asamblea de 2019, de 2020, 2023 ha tenido mucho protagonismo, ha tenido muchos temas por tratar fuertes, el IDESAN, Ferticol. ¿Cómo le ha parecido a usted ese trabajo de esta asamblea? Interesante e importante, porque los debates se han hecho con mucho conocimiento. Realmente algunos diputados, no digo la mayoría, pero muchos diputados se preocupan por aportar, por estudiar, por finalmente tratar de lograr el mejor proyecto de ordenanza posible que se pueda finalmente que le represente a los santanderianos. Y repito, todo eso va en esa democracia que se ejerce en esta corporación, que finalmente es la que permite que se pueda contar con unas buenas herramientas. Igual también a veces
se genera mucha controversia de aquellos que se quieren oponer a el desarrollo del departamento sin pensar que desde la asamblea uno negando proyectos de interés para la comunidad, pues que con eso se hace un papel fundamental. Y otros pensamos completamente diferente, que todo lo que genere desarrollo hay que apoyarlo, hay que entregarle las herramientas al gobierno para que finalmente el gobierno le pueda cumplir a los santanderianos. La asamblea no puede ser un obstáculo, la asamblea debe ser un coequipero que bajo el marco de la ley pueda finalmente, en concordancia con el establecimiento, pues hacer la mejor manera para cumplir con esas obras, con esos propósitos, con esos programas sociales, en fin, con todo lo que le compete a un departamento ejecutar. Señor diputado Mauricio Mejía, lo invitamos porque aunque usted siempre ha sido protagonista por su conocimiento y su experiencia, pese a que es la primera vez que está en la asamblea, pues hace unos días lo volvieron protagonista de un tema que está muy vigente y tiene a los santanderianos muy pendientes, y es el tema del estadio y el manejo que se pudo dar allí. Señalaron que usted habría podido haber estado incurso en ese proceso. ¿Qué responde usted a esos señalamientos? Primero, hacer una claridad. Nuestra participación en el estadio Alfonso López arranca enero del 2016, cuando recibimos una obra con muchos inconvenientes, específicamente en su proceso constructivo, atrasos significativos, y diría que bastante significativos. Cuando usted dice recibimos, ¿usted era en ese momento qué función? Yo arranco como secretario de Infraestructura del Departamento de Santander. ¿Con el gobernador? Con el gobernador Didier Tavera. Ok. Y esta era una obra tal vez de las más importantes que habían quedado del gobierno anterior, que tenía unos cronogramas bastante exigentes, porque teníamos unos eventos que comprometían no solamente el estadio Alfonso López, sino los coliseos, el coliseo... los Juegos Nacionales. Los Juegos Nacionales, venía el Mundial de Futsal o de fútbol de salón, sí. Y unos eventos importantísimos vino también para el estadio Alfonso López. Entonces, aquí hubo la necesidad de hacer seguimiento desde el primer día de mi posesión, ¿sí? Muy estricto. Presentamos muchos informes a los ciudadanos, a los santanderianos, lo dijimos muchas veces por los medios de comunicación, escritos y hablados, donde reportábamos que la obra presentaba dificultades, que los contratistas no tenían los recursos necesarios que se requerían para apalancar este tipo de proyectos y que estaban, como se dice, colando y bebiendo, es decir, que lo que les pagaban en las actas eran lo que podían invertir. Total, esto nos llevó finalmente a adelantar un proceso de multa que obviamente se arrancó sobre el mes tal vez de septiembre, octubre del 2016 y que finalmente se llevó hasta el final de la obra, no como dice precisamente los medios locales en una publicación que hacen, que fue un medio de presión, no, sí fue un medio de presión, pero para que se terminaran las obras como tal. Y por eso, hoy lo podemos decir con toda tranquilidad, el estadio Alfonso López está al servicio de los ciudadanos. ¿Qué hubiese pasado si en ese año 2016, si no hacemos las exigencias, si no montamos los cronogramas, si no presionamos a los contratistas a entregar las obras terminadas? Sencillamente hoy tendríamos un elefante blanco y nos estarían haciendo exactamente otro juicio diferente, un daño fiscal por no haber ejecutado las obras, y peor aún, que la comunidad no estaría gozando de este escenario deportivo
tan importante. Acuérdese que para el 2016 el Atlético Bucaramanga no tenía dónde jugar y existía también la presión de garantizarle la sede al Atlético Bucaramanga, cosa que también lo logramos dentro de este gran propósito. Ahora, también hay que decirlo, se mencionan algunas cosas de posibles coimas, de algunas cosas que como yo lo he dicho, esta es una simple versión que dio uno de estos personajes a la Fiscalía hace 3 años. Y esas versiones ya tuvieron obviamente una primera respuesta nuestra, que de hecho la analizó la Fiscalía General de la Nación y que está jugando hoy dentro del gran proceso que se lleva o se adelanta por el estadio Alfonso López. No puedo entrar... Según esa investigación o esos señalamientos, ¿usted habría recibido alguna coima? No, nunca. No, según los señalamientos que le han... Lo que señalan las versiones, si lo Sí, podemos correcto, llamar así, correcto. porque recordemos que ellos dieron unas declaraciones para buscar un beneficio de la justicia. Hoy ya ha definido la Fiscalía que el principio de oportunidad se lo otorgó a los esposos Claudia y Lenin, quienes pues lograron, ¿qué diría yo?, la credibilidad. Claudia Toledo, que era la secretaria de Infraestructura del gobierno de Richard Aguilar, y el Lenin Pardo, que fue el contratista. Perfecto, ellos lograron ya el principio de oportunidad, no solamente avalado por la Fiscalía, sino aprobado por el juez de la República. Entonces, aquí, ¿qué hay? Hay unas versiones que falta que nos den a nosotros la oportunidad de defendernos. Y lo que hemos dicho en los diferentes medios de comunicación es que no podemos nosotros negarle los derechos fundamentales, no a Mauricio Mejía, sino a todos los ciudadanos en general. Hoy algunos tuiteros, algunos influencers quieren adelantar el juicio desde las redes sociales, es decir, hoy el Poder Judicial está en las redes sociales y no está en el Poder Judicial, porque todo ciudadano tiene derecho a un buen nombre, tiene derecho a un debido proceso, tiene derecho a que se le venza en un juicio, no a que se venza en unas redes sociales con una cantidad de bodegas de personajes, ¿sí?, que quieren de inmediato, a través de una simple declaración, adelantarnos el proceso respectivo. ¿Es posible que a usted lo llamen a hacer alguna declaración? Claro que es posible, ni más faltaba, sé que lo van a hacer, lo estamos pidiendo, lo he venido pidiendo desde el 2018. Nosotros tenemos las cartas que le hemos pasado a la Fiscalía, en días pasados le hemos pasado unos oficios solicitándole que se nos diera la oportunidad de conocer primero esas declaraciones y segundo de poder controvertirlas y de poder aportar las pruebas que sean necesarias. Sin embargo, como lo decía en la presentación, usted fue elegido diputado el 27 de octubre de 2019. Si hubiera existido alguna investigación, algún señalamiento, alguna denuncia, alguna condena, usted no hubiera podido ser elegido. Así es, o sea, a hoy lo que tengo es simplemente unas versiones de 2 personas que aspiran a obtener un beneficio de la justicia. Y pues me atrevo a decirlo, yo en el obrar de mis funciones como secretario de Infraestructura hice lo que tenía que hacer, que con el contrato de obra se le declaró el incumplimiento y se le hizo efectiva una multa. Con el contrato de interventoría se le terminó unilateralmente el contrato, se le denunció penalmente por falsificación de la seguridad social en un monto de casi más de 100 y pico de millones de pesos, y no obstante eso, de la liquidación se le descontó cerca de 200 millones de pesos
de personal que había cobrado en meses anteriores y que realmente no se había desempeñado dentro de la obra. Yo no sé si eso les haya podido causar de alguna manera, les haya incomodado, pero ese era el real actuar que tenía que hacer la Secretaría de Infraestructura. Y esto que yo estoy diciendo lo puede verificar cualquier ciudadano, sencillamente entrando al SECOT y verificando todos los documentos soporte que están allí, donde encuentra tanto las multas como la liquidación y como todos los cambios que se dieron y todos los documentos que se dieron a lo largo del proceso de construcción. Afortunadamente, hay que decirlo, la obra se construyó, la obra se hizo bien. Hoy nadie puede decir que el Estadio Alfonso López se robaron la plata porque la obra se hizo, con los inconvenientes que pueda tenerse en el tema de los manejos de recursos. Pero la obra como tal cumple una función esencial, está habilitada y no tiene ningún tipo de tacha en el tema técnico. Se han hecho ya dictámenes por parte de expertos en estructuras y siempre han coincidido en que las obras están bien hechas. Usted como secretario de Infraestructura fue el encargado de entregar ese estadio terminado. Así es, sí, así es. Evidentemente el informe de prensa tenía que mencionarlo a usted, porque usted trabajó ahí e hizo entrega del estadio. ¿Por qué el diputado Ferley Sierra aprovecha que a usted lo nombran en el informe para hacerle esos señalamientos? ¿Hay alguna inquina entre los dos? ¿Hay alguna situación que esté pasando dentro de la asamblea entre usted, Ferley Sierra, y Mauricio Mejía? Pues para nadie es un secreto que, como él lo dice, ¿sí?, somos diametralmente diferentes, ni más faltaba. Él tiene sus posiciones, yo tengo las mías. Hemos tenido bastantes encontronazos, pensaría yo que a veces hasta irrespetuosos, ¿sí? Y no digo que de parte de él, puede ser de parte y parte, porque cuando a uno lo irrespetan, pues uno también, pues no debería de ser, pero en ese momento uno cae en lo mismo. Y sí, hemos tenido fuertes discusiones al interior de la asamblea departamental, porque hay cosas que yo considero que se tienen que defender. ¿Cuáles? Pues todo lo que tenga que ver con inversiones que le generen desarrollo al departamento. Yo no puedo, bajo el entendido de desconfiar de un gobierno, entonces desde la corporación cerrarle las puertas a los créditos que se aprobaron en los planes de desarrollo, a las inversiones en infraestructura, a la financiación de un pacto funcional. En fin, esas son cosas que traen desarrollo para Santander y son cosas que yo apoyo, pero igual también respeto a mis compañeros en el sentido de que si no las quieren apoyar, pues allá cada cual representa su voto y son libres de hacerlo positivo o negativo. Y las controversias, pues esas siempre existirán desde que haya democracia. De pronto, en un momento vamos a entrar en detalles sobre esas controversias. Por ahora, en reporte especial estamos con el diputado Mauricio Mejía, pero vamos a ir a una pausa y ya regresamos en un momento. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co.
El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La UNAD, como pionera en Colombia, aporta una pedagogía que se apoya en las tecnologías de la información y las comunicaciones, dando una solución a los problemas de cobertura y calidad, con programas de formación que tienen como escenario de aprendizaje el ciberespacio. La virtualidad es el modelo que rompió el paradigma de la educación tradicional a nivel global. Ha trascendido distancias a través de sus campus virtuales, de sus laboratorios remotos, simuladores y medios de comunicación. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigmas. Trinidad, el lugar ideal para gozar de un verdadero descanso, rodeado de naturaleza. Confortables habitaciones con vista hacia las majestuosas montañas santandereanas, aire acondicionado, caja fuerte, nevera y agua caliente. Además, podrás disfrutar de una excelente zona húmeda dotada con piscina, jacuzzi con hidromasaje, turco y sauna. Un lugar mágico donde disfrutarás uno de los spas más completos de la región. Regresamos con reporte especial. Hoy tenemos un invitado muy especial, un diputado, se llama Mauricio Mejía Abello. Nos acompaña hoy porque lo nombraron en un proceso que tiene mucho interés Santander, en donde el exgobernador Richard Aguilar está detenido. Pero ya sobre eso tratamos, y ahora tratamos sobre algunas circunstancias personales o más bien de colegaje que se está presentando de la Asamblea. Y estábamos hablando precisamente del diputado Ferley Sierra, y me acordaba, señor diputado Mauricio Mejía, del tema de las abejas, cuando el señor diputado Ferley Sierra presentó un proyecto para que fuera aprobado acá en Santander sobre las abejas, y pues usted, como es juicioso, hay que reconocerlo, conocía del tema y le sacó al aire que ese proyecto prácticamente era un plagio. De pronto de allí viene ¿cómo llama eso? Ese que como enfrentamiento personal entre Ferley Sierra y usted. Pues yo pensaría que eso deja un insabor. Yo lo hice de la forma más responsable, porque me parece que a ese nivel de diputados, uno traer un proyecto y ponerlo de autoría propia, cuando realmente era un completo plagio de otro proyecto que se había presentado en el Tolima. Pero también, digamos que respeto la posición
que él siempre ha sostenido, de que efectivamente él en su exposición de motivos nombró al departamento del Tolima. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo voy a presentar un proyecto, yo puedo de alguna manera tomar proyectos que tengan que ver con desarrollos jurídicos, de leyes, de normas, y los puedo copiar y los puedo traer a la asamblea. Pero no me puedo olvidar de hacer y renombrar. Este proyecto fue traído del proyecto de ordenanza del departamento o del municipio tal. Aquí se nos presentó y siempre se nos quiso decir que era autoría propia, cuando realmente el proyecto, como lo probé en su momento en la asamblea, era un proyecto completamente plagiado. Eso pues le fastidió al diputado, pienso yo, y de ahí en adelante pues hemos tenido bastantes encontronazos dentro de la asamblea por posiciones que, repito, son radicalmente diferentes, porque probablemente a veces lo tilda uno de gobiernista, y gobernista es aquel que puede votar un proyecto de acuerdo que le sirve a Santander. Voy a poner un ejemplo: el proyecto del crédito, por ejemplo, que el departamento pedía 150.000 millones de pesos para apalancar el pacto funcional, donde venían 2.3 billones de pesos del gobierno nacional. Entonces yo pregunto, ¿cómo no vamos nosotros a dar unas facultades para que se traigan 2.3 billones de pesos a Santander? Eso no le cabe en la cabeza a nadie, pero igual se respeta esa opinión que él pueda tener. Construir un colegio, por ejemplo, en Pinchote, que puede ser que a él no le guste, pero es que quien ganó finalmente la gobernación se llama Mauricio Aguilar. Los diputados somos coequiperos, claro, con justa razón, no debemos de comer entero, pero sí finalmente debemos de dar las herramientas necesarias para que le cumplan a Santander con lo que se prometió, sino cómo se hacen las obras, sino cómo se sacan los programas sociales, sino cómo se construyen los acueductos, los alcantarillados, las vías. Y algo que es incongruente, porque se hacen muchos debates de control político para exigirle al gobierno que haga acueductos, que haga alcantarillados, que por qué no han terminado esta obra, aquella, y no damos la herramienta para que eso se dé. Entonces ahí es donde está, digamos, que las controversias. Pero nuevamente repito, yo considero que mi concepto personal, yo no tengo nada contra el diputado Ferley, ni más faltaba. Sí, debo decirlo, no me quedaré callado a nada de lo que traten ellos de endilgarme. Me han tratado de corrupto, me han tratado de cobarde, me tratan de todo lo que se les pueda ocurrir, pero siempre estaré ahí con la frente en alto, como lo estoy hoy, respondiendo por todos los medios de comunicación y diciéndoles: tengo la tranquilidad de que las cosas que he hecho las he hecho bien hasta el día de hoy, y estoy dispuesto a afrontar la investigación que estime conveniente la Fiscalía, la Corte, todos los que quieran investigar al respecto. ¿Qué pido? ¿Qué exijo? Que se me respeten mis derechos fundamentales, que se me respete mi buen nombre, hasta tanto no sea yo vencido en un juicio, como lo manda la Constitución política de los colombianos, que se me permita el debido proceso, que se me permita el derecho a la defensa. Es que esto se perdió hoy en Colombia. Hoy ya el juicio se adelanta con una simple versión, ya usted quedó absolutamente condenado. ¿Por qué? Porque los abogados, todos los abogados que están en las redes, hoy están opinando de una forma y de otra, y que preso, y que ya lo metieron, y que lo deben meter, y que no le deben dar beneficio. Pero perdóneme si para eso quedó el Poder Judicial, para adelantar estos procesos y para finalmente emitir, si es condena, si es absolución, lo que a bien
arroje la investigación, porque para eso son las investigaciones. Desafortunadamente, señor diputado Mauricio Mejía, esos señalamientos no son exclusivos suyos, también se los hicieron a los medios hace unos días en un debate, pero aparte de los medios, ¿usted cómo califica que ha tenido el gobernador ese manejo de medios? ¿Considera que se gastó mucha plata en ese plan de medios? ¿Considera qué pasó ahí? ¿Que se fue por encima pero no se llegó al fondo? ¿Qué piensa usted de ese manejo que ha tenido el gobernador con los recursos? Personalmente lo he visto no solamente en este gobierno, sino en todos, alcaldías, gobernaciones, en fin, en lo que yo he trasegado de lo público. Siempre los gobiernos manejan los recursos para el tema de su, si lo quieren llamar, imagen. Pero es que los gobiernos necesitan comunicar lo que están haciendo. Los gobiernos necesitan hacer convocatorias para los programas sociales. Los gobiernos necesitan, de la mano de los periodistas y de los medios disponibles en Santander, hacer una cobertura rápida para poder precisamente mostrar la gestión, los resultados. En fin, eso es parte de lo que le exige a uno la ciudadanía, y eso se hace pues con plata. Yo no creo que nadie trabaje al gratis y le pase la publicidad al departamento de Santander, y es que la misma normativa hoy lo exige. Por ejemplo, se exige que se hagan 2 rendiciones de cuentas públicas y que se transmitan por los canales más importantes y por los medios de comunicación más importantes. Eso lo obliga la ley. ¿Será que los canales más importantes no cobran esa transmisión, ese despliegue que hay que hacer? Las visitas que se hacen a los diferentes municipios, los programas sociales de víctimas, de programas de asistencia social para las convocatorias, y específicamente ahora con esto de la pandemia, que se ha requerido tanto medio de comunicación, no solamente para informar de la pandemia, sino para montar de alguna manera la alternancia, la virtualidad, en fin, todo esto se hace con medios de comunicación. Hay en algunos municipios incluso que se alcanzó a pensar de lo que en una época nosotros conocíamos el bachillerato por radio, que lo hacía muchísima gente y que daba un resultado, porque un radio sí llega a muchas partes. Pero hoy tenemos la problemática de la conectividad, y muchos santanderianos no tienen el acceso al internet y por eso han tenido problemas para recibir su educación. Pasando la página de si el gobernador lo hizo bien o no lo hizo bien, de todas maneras muchas personas quedaron agradecidas, porque usted sabe que en ese momento de la pandemia pues no había oportunidad de salir a vender una publicidad ni nada. O sea, en ese momento fue una salvación para muchos medios, y no solamente para los medios, porque detrás de los medios usted sabe que hay familias, hay personas, y yo creo que el gobernador tal vez fue el único, no sé si a nivel nacional, que le dio esa mano a los medios de comunicación, porque ningún alcalde, por lo menos en Santander, lo hizo, y no sé en otros departamentos. O sea que de pronto pudo también verse como una labor humanitaria. No sé usted cómo lo ve eso al respecto. Sí, claro, y así lo dije yo precisamente en el debate al Canal TRO, ¿sí? Que se ayudaron a 170 periodistas, supremamente importante, pero yo no sé por qué ahora ese tipo de trabajo los miden por like, por número de me gustas, bueno, en fin, cuando realmente ese es un trabajo que ejercen muchísimas personas en Santander, y que, como todos los demás, padecieron en la época de la pandemia. Es decir, no podían salir a generar sus ingresos porque los medios estaban cerrados, las formas en que ellos trabajaban estaban también cerradas. ¿Quién daba una publicidad en pandemia si ni siquiera el negocio estaba abierto? A mí, personalmente lo digo, veo también ese beneficio grande de no solamente poder promocionar y poder posicionar y poder mostrar
lo que realmente está haciendo el departamento de Santander, sino que también le sirvió para apalancar a aquellas personas que viven y que trabajan del tema del periodismo, de la información, pero que en momentos de pandemia no lo tenían. Señor diputado, para saltar a otro tema también muy importante y también pensando en otra región, en Barrancabermeja, ¿qué le podemos decir a los barranqueños? Ferticol merece seguir, puede seguir, hay que cerrarla. ¿Qué se puede hacer? Yo pienso que los diputados hoy, y voy a hablar por Mauricio Mejía, porque a veces se molestan cuando uno dice los diputados. Mauricio Mejía hoy no le va a seguir mintiendo a los barranqueños. No les digamos más mentiras. Ferticol no tiene una salvación. Yo no conozco quién quiera venir e invertir 400, 500 mil millones de pesos que se requerirían hoy para poder poner en funcionamiento Ferticol. Decía algún diputado que la salvación de Ferticol era muy fácil, que era vender el único lote que tenía, que con eso se pagaban los pasivos, que quedaba una plata, que se compraría otro lote, que se compraría otra planta y que arrancaría a operar. Suena bonito, pero desde la casa. Pero cuando usted va a la realidad, usted encuentra, primero, un lote que tiene problemas hoy, ya de estar dado en una garantía para respaldar un proyecto que falló. Ahí primero hay que resolver el tema legal. Segundo, unas plantas que están completamente obsoletas, desvalijadas, abandonadas y que prácticamente, hay que decirlo, su recuperación no es sino para chatarra. Y tercero, pues unos pasivos que todos los días han venido incrementándose. Entonces yo le pregunto a los trabajadores y a los prepensionados y pensionados, ¿sí? ¿Qué es mejor? ¿Seguir en lo que traemos? Es decir, 3 años, 2 años, en algunos casos, sin recibir la mesada a los pensionados, sin recibir el salario. Nos decían en Barrancabermeja algunos de los trabajadores que ya habían muerto compañeros de ellos esperando a que Ferticol pagara la seguridad social para obtener el derecho a la pensión. Eso es lo que la Asamblea debe realmente medir. Pero con esto yo respeto igualmente a quienes dicen que el departamento debe de invertirle y meterle para finalmente salvar a Ferticol. Y ahí viene la pregunta, ¿será que Santander tiene 300, 400 mil millones de pesos hoy para poder entrar y decir no vamos a liquidar, sino vamos a recuperar nuevamente a Ferticol? Esa es otro interrogante. Con un agravante, ¿no? Que Ferticol desde que nació ha venido con sus problemas financieros, a pesar de que esos productos petroquímicos son, digamos que son exclusivos, sí. Casi que lo que Ferticol produce lo puede vender y lo podía vender en su momento, y nunca le fue rentable. ¿Por qué? Averígüelo. Sí. ¿Qué ha pasado en esos últimos 10 años? La corrupción que ha tenido Ferticol en la liquidación de sus activos, hasta en el robo de las tuberías del agua, de la luz, en fin, es una cosa una cosa es contarlo y otra cosa es ir y verlo. Y por eso fuimos a Barrancabermeja y le pusimos la cara y quisimos que fueran todos los diputados. Desafortunadamente casi que no hay ni quórum para llevar a cabo esta sesión, cuando aquí era donde debía de darse el debate. El sindicato que tanto defiende la empresa no hizo ni siquiera presencia para ir y defender la posición, porque nosotros no es que estemos cerrados, ni más faltaba. Reconocemos la realidad de la importancia de la empresa, pero también tenemos que reconocer
que aquí no hay una solución, esto lo dejaron caer al fondo y ya nadie lo puede sacar del fondo. Precisamente sobre eso le quería preguntar, señor diputado, porque hay muchas personas, no vamos a decir cuáles, se toman fotos diciendo yo quiero salvar a Ferticol, parece que estuvieran buscando votos, no sé entonces la pregunta es, ¿quién gana con darle largas al no cierre de Ferticol? Eso es la misma que yo siempre hago en la asamblea. Si los empleados, trabajadores, acreedores fueron los que se reunieron y al final fueron los que pactaron la liquidación, porque eso es importante hacer claridad. No es que la asamblea quiera decretar la liquidación o no, y no todos los es que diputados, los acreedores ya llegaron a ese acuerdo, ¿sí? Y todos firmaron en que estaban totalmente en la misma línea de que se liquidara la empresa. Entonces, al gobierno departamental le llega la orden expresa de un acuerdo de acreedores que ya surtió todas las etapas, que ya hizo el procedimiento que está previsto en la ley y que finalmente hoy, podría, si aparece un mago con 500.000 millones que quiere invertirle, pues podría en un momento determinado pararse la liquidación y reactivarla. Pero ¿dónde está alguien que quiera venir a perder 500.000 millones en reactivar Ferticol? Porque ya los pasivos hoy ya le ganaron a los activos. Y en la medida en que sigamos avanzando, pues va a llegar el momento en que los pasivos no van a alcanzar ni para pagar los salarios ni los pensionados. Señor diputado Mauricio Mejía, esa claridad importantísima para explicarle a los santanderianos los temas del departamento. Vamos a una segunda pausa y ya regresamos a reporte especial con el diputado Mauricio Mejía, porque todavía hay muchos temas, pero ya regresamos. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co. El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La UNAD, como pionera en Colombia, aporta una pedagogía que se apoya en las tecnologías de la información y las comunicaciones, dando una solución a los problemas de cobertura y calidad, con programas de formación que tienen como escenario de aprendizaje el ciberespacio. La virtualidad es el modelo que rompió el paradigma de la educación tradicional a nivel global. Ha trascendido distancias a través de sus campus virtuales, de sus laboratorios remotos, simuladores y medios de comunicación. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigmas. Trinidad, el lugar ideal para gozar de un verdadero descanso, rodeado de naturaleza. Confortables habitaciones con vista hacia las majestuosas montañas santandereanas. Aire acondicionado, caja fuerte, nevera y agua caliente. Además, podrás disfrutar de una excelente zona húmeda dotada con piscina, jacuzzi con hidromasaje, turco y sauna.
un lugar mágico donde disfrutarás uno de los spas más completos de la región. Regresamos a Reporte Especial. Tenemos precisamente al diputado Mauricio Mejía, y hace unos días hubo el debate en la Asamblea Departamental con el IDESAN, y uno de los temas que se trató precisamente fue el tema del peaje de Río Negro. Resulta que allí hay un peaje, pero la gente no está conforme porque, a pesar de que han venido pagando el peaje, no ven las obras, y ya 2 veces han quemado el peaje. Señor diputado, ¿qué ha pasado con este peaje? ¿Por qué la inconformidad de la gente en Río Negro? Yo creo que la inconformidad es plenamente justificada. El gobierno nacional sacó una concesión hace más de 15 años, concesión que dejaron abandonada, tirada, y nunca le cumplieron a Río Negro. En el año 2016 logramos que el peaje, el recaudo de ese peaje, lo hicieran a través del IDESAN como una alternativa para que realmente los recursos que ese peaje generara pudiesen invertirse en obras sobre la misma ruta. Entonces, ¿aquí qué hay? Aquí hay un IDESAN que acaba de recoger hace 3 años, que entre otras cosas hay que aclararlo, en los 3 primeros años nunca tuvo el 100% del recaudo, porque ese recaudo lo dejó comprometido el INVIAS hasta el 2023 tal vez. Entonces ese recaudo ha sido a medias, pero que lo más importante es que hoy sí los recursos entran a una fiducia y se pueden destinar para única y exclusivamente lo que contempla la ZMB, es decir, este peaje sumado al del aeropuerto deben ejecutar una cantidad de obras, que son 13 en total, que las debe ejecutar el IDESAN en los próximos 16 años. Es una sentida queja de la comunidad de Río Negro. Lástima que la hacen es al IDESAN y no se la hacen a quien es el titular del peaje, que es el Instituto Nacional de Vías. Él es el dueño y él es el que le ha entregado a IDESAN, a través de un convenio, simple y llanamente el recaudo y la ejecución de unas obras. Sin embargo, esa aclaración con seguridad le va a llegar allá a Río Negro, y van a empezar, inclusive del alcalde mismo, que va a explicarle a la gente de Río Negro quién es exactamente el que no le ha cumplido. Señor diputado, ya lleva 20 meses en la Asamblea. Unas preguntas un poquito cortas. ¿Cuántos proyectos de ordenanza ha presentado? Yo he presentado tal vez uno. ¿Por qué? Porque no se trata, el trabajo de los diputados no se debe medir por proyectos de ordenanza. No podemos llenar de ordenanzas del departamento, ordenanzas inocuas, como las hay, muchísimas, porque al parecer allá quisieran medirlo por número de ordenanzas. Yo creería que el trabajo de los diputados es más bien que las pocas ordenanzas que se aprueben tengan su ejecución. Hay ordenanzas que yo diría que en este momento hay más de 50, por lo que he estado revisando, que se aprobaron y que quedaron simple y llanamente para enmarcarlas allá en un cuadrito. Entonces aquí se trata es de ejercer ese trabajo importante.
de apoyar los proyectos de ordenanza que vea uno que van a tener ejecución. ¿Y cuál es ese proyecto suyo? El proyecto que nosotros presentamos, El que usted presentó. yo acompañé el proyecto del plan de desarrollo y fui ponente del plan de desarrollo. Igualmente, hace poco acompañamos el proyecto de la RAD en asocio con el departamento, con el gobierno departamental. Básicamente, que recuerde esos dos, hemos hecho acompañamiento a algunos proyectos que se han presentado del gobierno departamental, por ejemplo el tema de los impuestos, de la rebaja y las sanciones al impuesto vehicular que acabó de aprobarse hace poquitos días y que está vigente a partir del 1 de agosto. Eso también lo impulsamos, no podía ser de nuestra autoría porque esos proyectos que tengan inversiones pues necesariamente tienen que traer el aval del gobierno departamental. Digamos, básicamente los proyectos que usted más considera, ¿qué temas deberían centrarse? ¿No? Todos los proyectos que se puedan presentar que generen beneficio para el departamento son bienvenidos. Con relación al proyecto de las abejas del diputado Ferley Sierra que se presentó, el cual fue denunciado, visto como que no era propio, ¿qué pasa con ese proyecto? ¿Se pierde o él tiene que volverlo a presentar? Porque de todas maneras, pese al castigo, ¿cómo se llama eso? A que sea un presunto plagio, es un proyecto muy importante para el departamento. El departamento tiene mucha apicultura y generaría muchos ingresos, mucho trabajo. ¿Qué pasa con ese proyecto? Usted lo acaba de decir, el departamento tiene mucha apicultura. El departamento viene trabajando con las mesas ya conformadas desde la Secretaría de Agricultura para buscar beneficio a los apicultores. Pero yo lo invito a que revise el proyecto que se presentó. El proyecto que se presentó era sencillamente para declarar la abeja como patrimonio, creo que patrimonio cultural del departamento. O sea que le faltaba de alguna manera ese componente que reclaman los apicultores. El apicultor no quiere que le hagan una venia a la abeja, el apicultor quiere que se generen proyectos importantes que apoyen la apicultura, que la impulsen, que la desarrollen, ¿sí? Hay una apicultura muy bien desarrollada. De hecho, Santander ha tenido en la última medición en la producción de miel de abejas, Suratá obtuvo el primer lugar en Colombia de la mejor miel de abejas que se produce en Colombia. Eso debería de servir precisamente para generar unos proyectos en cabeza de las madres, valga la redundancia, cabeza de familia del sector rural, específicamente cuando estamos hablando aquí de un área importantísima del páramo de Santurbán. ¿Por qué no identificar unos núcleos de lo que es la apicultura y dejar esas zonas libres de fungicidas y libres de todo aquello que hoy nos está atacando a esta especie que juega un papel importantísimo en el tema ambiental? Sí, señor, muchos países están sufriendo porque tienen escasez de abejas y están mirando cómo las pueden recuperar, porque si no se tiene abejas, no hay polinización, no hay cultivos, y si no hay cultivos, no hay comida. Es una situación bien complicada. Señor diputado, el partido Cambio Radical, su compañera de bancada, Margie Rangel, ¿cómo ha sido ese trabajo con ella? No, pues nosotros somos muy respetuosos cada cual de nuestras, digamos que de nuestros pensamientos. En varios coincidimos, en otros somos divergentes,
pero pienso que siempre ha sido respetuoso y pues como debe ser en la Asamblea Departamental. Bueno, señor diputado, ya prácticamente para terminar, pero prácticamente estamos a puertas de que el Carrasco sea cerrado y no hay nadie que tome una decisión al respecto, excepto las autoridades que ordenan cerrarlo. ¿Qué opinión se tiene de la Asamblea? Pues yo soy un poco realista. Realmente la competencia del departamento en la solución de esta problemática es muy mínima, porque recordemos que esa es una responsabilidad de cada uno de los municipios, pero específicamente el Carrasco pues toca a Bucaramanga, al área metropolitana y algunos otros municipios, pero cuando se va al tema de la solución, pues la solución es netamente municipal. Claro, el departamento puede acompañar y puede ayudar a buscar una solución, pero la solución debe de salir planteada desde los municipios, porque el departamento irá a plantear hoy un sitio de disposición cuando no tiene los estudios, cuando la gran mayoría de los estudios los han hecho son los municipios, pues pensaría yo que es retroceder. Santander tiene dentro de su plan de desarrollo es el apoyo a una solución definitiva. ¿Cómo puede apoyar? Pues de muchas formas, pero la más importante, la económica. ¿Qué pasa si el alcalde de Bucaramanga es reacio a la orden del juez y ordena a que los carros de basura sigan yendo al Carrasco? Pues hay un desacato y ahí sí ya el juez entrará a revisar si con el desacato, como lo ha visto uno a lo largo de los años, pues un desacato genera una cárcel. Bueno, es un tema que está ahí y en estos días el gobernador ha tomado la vocería solicitándole al juez de un plazo más, pero pues ya llevamos 4 años prácticamente en una emergencia ambiental. Señor diputado Mauricio Mejía, muchas gracias por habernos acompañado, por su sinceridad, por su claridad y por estar dispuesto a contestarnos todas las preguntas, pese a que estén un poquito complicadas. Ni más faltaba, Miller, siempre me he distinguido por esa sinceridad, por esa claridad, y más en este momento, que debo reconocerlo, es un momento difícil para mi vida, porque estoy siendo sometido a unas injurias, diría yo, que perversamente quieren empañar mi nombre, pero yo tengo la claridad de mis actuaciones, puedo mirar a todas las personas de frente, pero y también soy claro, si cometí algún error, porque los funcionarios podemos cometer errores, nunca de corrupción, pero errores de trámites y demás que nos puedan costar de alguna manera, pues estoy dispuesto a asumirlo con entereza, mirándolo de frente y aceptándolo. El día que alguien me pueda endilgar a mí algún tema de corrupción, ojalá lo pueda aceptar en lo público y decirles, tiene la razón. Señor diputado Mauricio Mejía Abello, nos faltó hablar del Socorro, donde hace poco estuvo allá y además llevaron tan buenas noticias que al fin el Socorro va a tener agua, pero bueno, va a tocar en próxima oportunidad. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, este fue el reporte especial. Mi nombre es Miller Arévalo, los esperamos en nuestras redes sociales de Corrillos y dentro de poco otro invitado muy especial. Muchas gracias.